Macedo Osorio, de la UAM Iztapalapa también, ¿verdad? Es una, pero... Bueno, el título de su ponencia es Progreso y Dominio, una crítica desde Hilde Anders, Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Gabriel. Muchas gracias. Pensar desde las ruinas, la catástrofe y el exilio parece ser el punto de partida compartido por Horkheimer, Adorno y Günther Anders. Todos ellos fueron testigos lúcidos bajo la mirada del exilio y la asimilación judeo-alemana de un siglo que llevó las promesas de la Ilustración al borde de la misma. Se preguntaba cómo fue posible que la razón, la cual debía emancipar al ser humano a través de su carácter crítico y reflexivo, terminó subordinada al dominio a partir de la postura objetiva y sistemática de la ciencia, y cómo el ser humano, productor de su propio mundo artificial, terminaría amenazado y avergonzado ante sus creaciones. Bajo este aspecto, esta ponencia propone un análisis del concepto de progreso a partir de la revisión del carácter del dominio, como punto de problematización entre razón, técnica y poder, cuestionando la ideología del progreso como fundamento del proyecto moderno. En primer lugar, señalaré brevemente cuál fue la relación entre estos filósofos y posteriormente hablaré sobre cómo para Adorno y Horkheimer el concepto de dominio culmina con la transformación de la razón en instrumento de dominación, borrando su potencial crítico y reflexivo. Después retomaré a Anders, el cual, a pesar de nunca haber podido formar parte de la Escuela de Frankfurt, mantuvo una crítica paralela sobre las consecuencias que traería consigo una razón irreflexiva e instrumental que derivó en lo que él denominó como ceguera apocalíptica. El punto de encuentro. De manera documentada, solo se tiene la certeza de que ocurrió un encuentro entre Horkheimer y Günther Anders, donde también ahí estaba Adorno y otros miembros de la Escuela de Frankfurt, en 1930, durante la Kant-Gesellschaft en la ciudad de Frankfurt, cuando Anders presentó una conferencia frente a estos destacados miembros, bajo un ensayo que él habló sobre, se llamaba Patologías de la Libertad. Si bien no hay evidencia de que entablaran una relación personal o correspondencia directa posterior a la presentación, como sí ocurrió en el caso de Anders y Adorno, todos ellos compartieron, como hemos señalado, contextos, temas y preocupaciones similares. Konrad Liessmann da cuenta de ello al afirmar, y lo cito, aunque siendo sus escritos muchas veces afines a las intenciones de la Escuela de Frankfurt, aunque haya mantenido una relación estrecha en el afán civilizador y tecnocrítico desde los años 30 con los frankfurtianos, a través de su posicionamiento político y los contactos personales y el destino de los judíos exiliados, Anders apenas es considerado y discutido en tal contexto. Antes del encuentro en la sociedad kantiana, Anders había enviado un artículo a la revista Ambruch, editada por Adorno, y se había topado con el filósofo en una fiesta organizada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Frankfurt. Aunque hemos de decir que esta reunión no fue del todo exitosa, pues si bien ambos filósofos compartían un interés por la música, en particular el piano, así como la relación de la filosofía con la misma, sus posturas académicas y personalidades no resultaban del todo compatibles. Así lo recuerda Anders con la siguiente anécdota. La irritación entre Adorno y yo comenzó cuando lo conocí en la noche del año de 1930 en un baile de disfraces en la Facultad de Filosofía. Acababa de llegar a Frankfurt para una conferencia y de este modo lo acusé disfrazado de que todo lo que yo sabía de él estaba escrito en sí sostenido mayor. Lo comprendí inmediatamente cuando el antimusical Tillich me preguntó en qué, y me negué a dar explicación porque su comprensión requería un gran conocimiento técnico. Surgió durante algunos segundos cierta complicidad entre Adorno y yo. Por supuesto, su gratitud no duró más que unos instantes. Esta ambivalencia de la relación duró hasta el final. Ahora voy a la segunda parte, que es progreso y dominio en Horkheimer y Adorno. Antes de la pregunta... ¿En qué año fue todo esto del baile, etcétera? Entre Anders y Adorno. ¿En qué año? 1930. Antes de la pregunta que se hiciera Horkheimer y Adorno en el 47
sobre por qué la humanidad camina a una nueva especie de barbarie en dialéctica de la ilustración. Horkheimer ya afirmaba en un ensayo anterior titulado The End of Reason, en el 41, que los conceptos fundamentales de la civilización estaban en un proceso de rápido decaimiento. En este texto, Horkheimer explica que el concepto de razón ha traído consigo desde el inicio de los tiempos el concepto de creación y crítica. Durante el periodo ilustrado, esta idea racional ayudó a fundamentar los tres conceptos esenciales de la época: libertad, justicia y verdad. La concepción filosófica que produce este mundo ilustrado, en extremo racionalista, es la de un criterio rígido, claro y distinto, pero que al seguir sus propios principios se vuelve contra sí mismo y toma la forma de escepticismo. Un escepticismo que, y cita Horkheimer, purgó la idea de razón demasiado de sus contenidos, que hoy queda casi nada de ello. La razón, al destruir los fetiches conceptuales, terminó por destruirse a sí misma. El resultado de esta razón depurada al extremo de todo aquello que no tuviera fines objetivos claros y distintos es el aspecto negativo de la llamada razón subjetiva, que en su ejercicio desmedido llegará a denominarse razón instrumental, categoría que utilizará Horkheimer para describir y denunciar los excesos de esta racionalidad totalitaria. Posteriormente, en Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno analizan cómo es que el progreso que invitó a los hombres a quitarse el miedo y convertirse en amos de la naturaleza a través del ejercicio de su propia capacidad de razonar, en la medida que desencantaban al mundo, convertía a los hombres y a la naturaleza misma en objeto de manipulación y de dominio. Lidia Girola sostiene que es gracias a las características que exige la cultura burguesa que este proceso se puede dar, pues, la cito, una sociedad basada en el dominio, tanto de la naturaleza como de unos pocos sobre la mayoría, implanta a través de la construcción social la negación de las diferencias, de lo singular, de lo individual, y convierte al individuo en un engranaje indiferenciado del aparato de dominio. Para Horkheimer, la razón instrumental ya no determina ni comprende los fines, ahora simplemente se ocupa de los medios. Cita Horkheimer, es como si el pensamiento mismo se hubiera quedado reducido al nivel de los procesos industriales, sometido a un plan exacto y convertido en una palabra, en un elemento fijo de la producción. En este sentido, el afán de dominio es una parte inseparable de la esencia de la razón, que explica el desarrollo de la humanidad y se convierte en causa de la instrumentalización de la razón, la cual no se puede entender como una enfermedad que afecta en un momento histórico determinado, pues si bien la crisis surgió en ella, no significa que no haya estado presente antes bien, Antes bien, las condiciones de la Ilustración favorecieron su expresión a gran escala. Y cito a Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. De hablarse de una enfermedad que afecta a la razón, esta no debería ser entendida en el sentido de haber afectado a la razón en un momento histórico determinado, sino como inseparable de la esencia de la razón en la civilización, tal como la hemos conocido hasta la fecha. La enfermedad de la razón tiene sus raíces en su origen, en el afán del hombre de dominar la naturaleza. Desde la época en que la razón se convirtió en un instrumento de dominio de la naturaleza humana y extrahumana por el hombre, esto es, desde los más tempranos comienzos, su intención propia, la de descubrir la verdad, se ha visto frustrada, lo cual debe atribuirse a su comprensión de la naturaleza a mero objeto, y al hecho de haber fracasado en el empeño de descubrir la huella de sí misma en tal objetivación en los conceptos de materia y de cosa, no menos que en el de los dioses y del espíritu. De esta forma, la voluntad de dominio definida por Horkheimer como la necesidad social de controlar la naturaleza ha condicionado siempre la estructura y las formas del pensamiento humano, confiriendo el primado a la razón subjetiva, configurando un concepto de ciencia que, así como la razón que la maneja, carece de límites y legitima todo discurso y acción particular. El carácter de dominio que presenta como característica la razón instrumental contrasta con las promesas de progreso y beneficio que afirmaba a la modernidad, pues si bien ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promueve aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación, al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos. Ocurre que bajo este carácter de dominio y manipulación, la naturaleza se enfatizaba como un objeto ajeno al hombre, puesto a su disposición. Al mismo tiempo, los hombres se esfuerzan por sobrevivir dentro de un medio que, aunque creado por ellos, les exige relativizar los fines, llevando a identificar a la razón con la capacidad de adaptación.
Para cumplir las promesas de una mejor vida, tiene que violentar esta razón aquello que no se ajusta al proyecto universal y homogéneo de la racionalidad, como la realidad, la naturaleza y los sujetos. Incluso el pensamiento no se sustrae de esta violencia cuando pierde sus cualidades críticas por priorizar sus cualidades administradas o instrumentales. Y en sus etapas críticas, es decir, cuando se presenta como razón instrumental, trastoca incluso aquellos elementos que en un principio estaban dados para la vida humana y emancipada, llegando al dominio, la barbarie y la manipulación. En el texto de 1932, Observaciones sobre ciencia y crisis, Horkheimer afirmaba, siguiendo a Marx, que la ciencia figuraba entre las fuerzas productivas del hombre. Y cito a Horkheimer: la ciencia hace posible el sistema industrial moderno, ya como condición de carácter dinámico del pensamiento, en la medida en que la ciencia existe como medio para la producción de valores sociales, es decir, se haya formulada según medios de producción, ella también tiene el papel de un medio de producción. Desde la perspectiva del filósofo de Frankfurt, la misma confianza y exaltación que se le da al despliegue triunfal de la ciencia y la técnica durante la Ilustración es nuevamente un mito más que la razón instaura con su creciente afán de crecimiento económico, mercantil e industrial, pero que al mismo tiempo crea el juego dialéctico que posteriormente describirá los teóricos de Frankfurt. Pues en la medida en que se considera que la racionalidad se halla en pleno incremento, en realidad se encuentra en completo estrechamiento, ya que la ciencia ha perdido su sentido progresista y aparece como restricción de la actividad científica a registrar, clasificar y generalizar fenómenos sin preocupación por distinguir lo diferente de lo esencial. La ciencia positivista, en este sentido, representó para Horkheimer y Adorno el asentimiento del carácter instrumental de la razón, la cual acabó siendo un instrumento de dominación. De tal manera que esta destrucción de la naturaleza bajo los principios de la ganancia y la explotación del ser humano, revestida de la retórica de la eficiencia y la utilidad, son el producto del instrumentalismo convertido en proceso científico y tecnológico. Horkheimer afirma que la idea de progreso humano basada en el poder de la ciencia como principio regulador de la sociedad viene a señalar la forma en que la naturaleza será tratada, pues una vez que está siendo explotada, pierde todo valor intrínseco, pues su único valor radicaba en ser proveedora para la conservación humana. Y cita Horkheimer y Adorno otra vez en Dialéctica de Ilustración: el universo entero es convertido en un instrumento del yo, por mucho que éste no tenga sustancia o significado alguno fuera de su propia actividad ilimitada. La naturaleza es considerada hoy más que nunca como un mero instrumento de los hombres. Es el objeto de una explotación total que no conoce objetivo alguno puesto por la razón y por lo tanto ningún límite. El imperialismo de la especie humana sobre la Tierra no tiene paralelo alguno, y en aquellas épocas de la historia natural en que las otras especies animales representaban las formas más altas de evolución orgánica. Ahora voy a la tercera parte de progreso y dominio en Anders. En el caso de Günther Anders, la manera en que aborda su crítica al progreso y al dominio es bajo su propuesta de antropología negativa, en la cual afirma que el ser humano es extranjero en el mundo y la experiencia es la forma en la cual éste puede vincularse y establecer un conocimiento con la naturaleza. A diferencia de los animales, cuyos cuerpos y comportamientos parecen perfectamente adaptados a su entorno, el ser humano se encuentra en una posición de hostilidad constante con la naturaleza que le rodea. No es especialista en nada, por lo cual su relación con el mundo será siempre a posteriori, puesto que todo lo que construirá servirá como medio para crearse una realidad que en rigor no existe para él, a pesar de estar en él. Así lo explica cuando dice que el hombre está instalado en el mundo de tal manera que solo puede alcanzarlo posteriormente. Y cita Anders: él viene al mundo del que está inicialmente excluido. No está integrado en él, ni está en equilibrio, ni está hecho a su medida, de tal manera que no puede tener de antemano una noción material de él. Esta característica de contingente y falta de especificidad le brindará al ser humano el fundamento de su libertad. Cita Anders: ser libre significa ser extranjero, no estar atado a nada en particular, no estar tallado para nada en particular y encontrarse en el horizonte de cualquiera. El hombre, en efecto, no solo se transforma al mundo dado en un mundo determinado y en un mundo para él, sino que el mundo que acaba de establecer lo transforma en otro. El hombre no está tallado para este mundo, pero tampoco para ningún otro.
Todo lo que le importa es vivir en un mundo que sea suyo y que haya sido creado para él. Si bien el ser humano necesita crear un mundo humano a partir de su experiencia, este segundo mundo será artificial, como lo es también su naturaleza humana. Anders lo expresa con la siguiente enunciación: la artificialidad es la naturaleza del hombre y su esencia es la inconsistencia. Pero también le ocurre que el saberse contingente e indeterminado le genera inevitablemente un impacto, un shock, pues bajo su propia incertidumbre y carácter de libertad genera una conciencia infeliz, en la cual, lo cito, tanto a veces es libre y a veces no, a veces de este mundo y otras veces no de este mundo. Pierde la posibilidad de identificarse consigo mismo. Este fracaso de la identificación se pondrá de manifiesto a través de un análisis de los estados de ánimo nihilistas. Anders afirma que la sed de poder es síntoma de ese estado de shock de lo contingente y la forma en la que se busca neutralizar la condición de contingencia del ser humano. Así, el deseo de posesión es únicamente una especificación de una sed fundamental de poder. Lo cito: un deseo de hacer el mundo congruente para sí mismo, más exactamente, constreñir el mundo para que le venga un yo, que pueda a lo sumo volverse mío en lugar de volverse yo. Constituye esto el primer escándalo y el primer compromiso para la sed de poder. Bajo la descripción de esta actitud de dominio que nos brinda Anders, es posible vislumbrar a un ser humano obsesionado por su fracaso y desesperado frente a los límites de su propia condición. No puede soportar que existe algo más fuera de él, esto es, un mundo, la realidad que subsiste de forma independiente a su presencia, y que además este mundo le sea irrelevante su presencia. Con lo cual busca desesperadamente una forma, una manera de permanecer, de continuar existiendo en el medio. Y lo cito: no puede soportar estar de más en este mundo como si fuera una quinta rueda de un coche. Habida cuenta de que el mundo funcionaría igualmente bien sin él. Él mismo, una vez condenado al ser, debe contentarse con ser solo uno entre otros. Siente que ha perdido su individuación y ahora es uno entre miles posibles, entre miles que comparten la misma carencia y necesidad de permanencia, con lo cual busca recuperar la ventaja que el mundo tiene sobre él. Desea poseer una condición omnipresente, inmortalizándose en el tiempo y en el espacio que habita, de manera que quiere ser ahora y siempre, desvanecer su contingencia pero también su finitud, y es por eso que construye grandes estructuras, no solo para crear un mundo humanizado que habitar, el cual le facilite su estancia, sino también, lo cito, se esfuerza por construir su ser auténtico con la forma de una estatua permanente en la memoria y en el renombre, pero de esta estatua gloriosa solo va a ser copia temporal. Bajo este panorama en el cual sus creaciones tecnológicas se vuelven cada vez mayores respecto a la capacidad humana de comprenderlas y controlarlas, el desnivel prometeico y la ceguera apocalíptica se hacen presentes, pues las consecuencias de sus creaciones superarán el tiempo y el espacio, y con ello la sensación de contingencia entre lo que puede producir y lo que es capaz de entender y responsabilizarse se hace cada vez más grande. Frente a este panorama, Anders descubre la paradoja que encierra esta sed de dominio y de permanencia del ser humano que se esfuerza en lograr el autorreconocimiento de sí mismo. Pues, lo cito, cuanto más aumenta su gloria, tanto menos parece tener que ver él mismo con su propia estatua. Ella ha usurpado su nombre y también será ella la que recoja la gloria en su lugar durante mucho tiempo, incluso después de su muerte. Abrumado y abatido, permanece ahí, envidioso de su gran renombre. Con lo cual, este carácter de dominio también lo describe como una de las causas de lo que él denominará como ceguera apocalíptica, en la cual los seres humanos saben que la catástrofe es posible y en muchos casos ya acontecida, pero no actúan en consecuencia. Muestra de ello es la creación y detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en el 45, así como el desastre nuclear en Chernobyl de 1986, fenómenos que él analiza. Esta causa responde al brillo deslumbrante que genera el progreso, el cual impide al ser humano imaginar escenarios futuros negativos, pues la promesa de una mejor ilimitada se ha forjado una idea de un mundo sin un final. Se entendía en este momento que la historia era una a priori sin fin,
ya que veía en ella un feliz destino, un interrumpido proceso a mejor que avanzaba imperturbable e imparable. Un ejemplo de ello lo encontramos en el octavo principio del texto Idea de una historia universal en el sentido cosmopolita de Kant, escrito en 1789, en donde afirma que la historia de la especie humana cumple un plan secreto de la naturaleza, el cual tiende a la asociación ciudadana completa de la especie humana y todo lo que puede derivar de ella. Bajo esta fe del progreso, cualquier circunstancia o adversidad que pudiera calificarse como mala no tendría cabida, pues solo serviría como indicador de que algo bueno estaría por venir, por lo cual tal bache sería superable y pasajero. En suma, resalta Anders, lo cito, no se estaba adaptando a un final malo, porque no habría ni algo malo ni un final. Tomando en cuenta este pensamiento, se anularía la antítesis dialéctica, pues lo negativo pasaría a lo positivo sin tener la oportunidad de realizar una síntesis que complete ambos estadios. En este último punto convergen Anders y la dupla Horkheimer y Adorno, ya que este paso de anulación de la antítesis dialéctica nos recuerda la mitologización de la razón vinculada en la modernidad a la ciencia positivista, en cuya homologación o identificación entre la felicidad y el progreso técnico-productivo apuntaba a la liberación de los obstáculos histórico-culturales del pasado. Pero en el siglo XX, apunta Anders, la burguesía perdió la fe en el progreso por la falta de confianza en el ascenso de su clase a otra superior, aunque también por los terribles sucesos bélicos de carácter mundial. Sin embargo, esta situación no hizo que apareciera el polo opuesto al proceso a mejor, sino solo la idea de que el presente, naturalmente en sentido más o menos metafórico, era el infierno. Es decir, como no podía imaginar un futuro que no fuera progreso, tampoco creía ya en el futuro, pues ya no se creía en el progreso. Pero lo decisivo, y cito a Anders, que dirá más adelante, es que esa ausencia del futuro no se transformó en espera del apocalipsis, sino que señaló al presente como un ahora permanente, una especie de eternidad que se encuentra al margen del tiempo lineal del infierno. Con la noción de progreso, el fin de la historia se manifestó bajo la idea de un camino que, si bien tiene ya un fin, este se encuentra de manera lejana, y mientras se siga caminando de manera triunfante, solo se conseguirán éxitos y bonanzas. Sin embargo, la cuestión nuclear que se vivirá a finales de la Segunda Guerra Mundial volverá tangible el fin de los tiempos, y con ello desvanecerá la creencia y la promesa de un progreso que siempre viene hacia algo mejor. En el texto El tiempo del fin, el filósofo Anders hace referencia a los conceptos tiempo final, Endzeit, y fin de los tiempos, Zeitenwende, los cuales indican que a partir de la construcción de la bomba atómica, la humanidad vive en un tiempo intermedio, entre el acontecimiento apocalíptico y el final inminente, pues la creación de la bomba ha detonado ya no solo la posibilidad, sino la certeza del final de los tiempos de la historia humana. A partir de la construcción de la bomba, el tiempo futuro ya no puede entenderse como un devenir en el que transcurre la vida humana y los sucesos que la conforman, es decir, algo dado que simplemente llega y acontece. A partir de agosto de 1945, el futuro es construido y decidido por los hombres. En ellos está la posibilidad de que éste se produzca y las generaciones venideras continúen su curso. Por este ejercicio de posibilidad, no abandona la conciencia de la interrupción del tiempo futuro, solo la posterga. Y cito a Anders, porque el futuro ya no viene, ya no lo entendemos como viniendo, sino lo hacemos, y lo hacemos de manera que contiene en sí su propia alternativa, la posibilidad de interrupción, la posible ausencia del futuro. Aunque esta interrupción no se produzca ya mañana, mediante lo que hacemos hoy, puede aparecer pasado mañana o en una generación, o en la generación de nuestros bisnietos, o en la séptima generación, dado que los efectos de lo que hacemos hoy permanecen, ya no alcanzamos ese futuro, con lo que queda dicho que ya está presente en sentido pragmático. De esta manera, los hombres vivirán bajo el influjo de una fascinación por el poder tecnológico que hoy por hoy constituye una fuente de que hoy por hoy constituyen la fuente de un riesgo mayor para el futuro de la condición humana e incluso para su mera supervivencia, pues ya no les es posible comprender e imaginar las terribles consecuencias
que devienen de sus creaciones, cuyos efectos quizás no se manifiesten en el presente, sino que surjan y se hagan efectivos en las generaciones venideras. Y vamos a ya concluir aquí con un último punto en donde encuentra otra vez como este diálogo Anders con Adorno, porque él en 1982 recibe el premio Adorno y al final de su discurso dice: la descripción de Adorno y la mía sobre el deterioro, la deshumanización y la posible anulación del ser humano podrían formar juntas algo así como una enciclopedia del mundo apocalíptico. Formamos, a final de cuentas, un triste equipo. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición sobre Víctor Anders. Entonces, y bueno, y Adorno de Víctor Rojas, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, yo. Gracias, Gaby. Oye, un comentario y pregunta desde mi ignorancia del pensamiento de Víctor Anders, ¿no? Pero pensando ahí como Marx, Adorno, digamos, la pregunta, la inquietud va en el siguiente sentido, ¿no? O sea, ¿qué logran las condiciones materiales en esa antropología negativa de la que habla Anders, ¿no? Porque claramente en el caso de Adorno, o sea, pues, ¿no? Están ahí, ¿no? Es decir, no es una definición esencialista del ser humano, digamos de esa manera, ¿no? O sea, una especie de ruptura con la naturaleza que lo deja en ese estado como de vacío o de no identidad permanente, sino que lo que está detrás son una serie de condiciones materiales que pues explican justamente la formación de ese perfil, ¿no? Humano, o de ese tipo humano, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces tiene condiciones históricos sociales detrás, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque luego ellos también hablaban como de un proyecto de formulación de una antropología negativa, por ahí que formulan en dialéctica de la ilustración, como una especie de adelanto, ¿no? Y tal. Pero, o sea, digamos, tu exposición versa sobre las coincidencias que tú encuentras entre unos y otros, pero mi pregunta más bien va por las divergencias entre Adorno y Anders hasta lo que llevas trabajado, ¿no? Y, bueno, claramente hay digamos, una imagen de conciliación con la naturaleza en Adorno, que, bueno, podemos rastrear como en esta idea el metabolismo del hombre con la naturaleza que está detrás de esa concepción de la antropogénesis en Marx, desde mi perspectiva, pues. Pero yo no sé cómo ves esto, ¿no? O sea, si la pregunta va en el sentido de cuál es el papel de las condiciones materiales, históricos-sociales en la formulación de esa antropología negativa en Anders, porque me parece que eso sí está presente en el pensamiento de Adorno, considerando la fuente evidentemente marxista, ¿no? Entre otras, pues, inmediatamente el marxista. Muchas gracias, Gaby, por tu presentación, me gustó mucho. Y una idea que me llamó muchísimo la atención para explorar, y no sé si tú puedes profundizar un poquito, cuando dices que la burguesía abandona la idea del progreso porque ya no hay una clase social a la cual subir. Y me gustó como, tal vez, como una clave para explicar la idea del progreso. Yo me sumo a la petición porque estamos a 29 grados. Porque hay un termómetro ahí, indica que estamos a 29 grados. Es un fraude. Tengo otros datos. Que las condiciones materiales afectan el trabajo del pensamiento. Pero bueno, siguiendo con ella, como me parece que pudiera, o sea, se me ocurre ahora que pudiera ser también una de las claves de entender esta fijación de la izquierda en el progreso, de que como retoma esta categoría
hegemónica de su momento, que es la de burguesía del progreso, pero que como que hace switch con la mentalidad de la izquierda, de que ella sí hay una clase que subir, entonces que se pueda sublimar esta idea en la búsqueda del progreso, pero digamos en la clave psicológica, bueno, obviamente tiene sus problemas, se pudiera también acercar así, ¿no? De que esta búsqueda de la izquierda que representa el proletariado del progreso es la búsqueda de mejorar la clase, o sea, de subir de clase. Pero es como, me resulta fascinante esta idea, nunca había escuchado antes. O sea, es idea de Gunther, en parte. No, este fue como de los puntos como de conexión que ofrece. Anders, ahí en ese sentido, y lo vinculo ahorita con lo que decía Dinora, si bien encuentra afinidad en temas que los miembros de la escuela de Frankfurt sobre esta crítica de al progreso a través del dominio y demás, no va tan vinculado a Marx. O sea, si habla, por ejemplo, de cuestiones de trabajo, pero habla sobre, por ejemplo, un concepto de medianidad, y para tratar como de explicar el que todos forman parte de un engrane y nadie se hace responsable por la actividad concluida al final. Y él lo ejemplifica primero en la cuestión como nazista, bueno, todos estos militares que se querían respaldar con estamos siguiendo una orden, ¿no? Y no había esta responsabilidad directa, ¿no? Y después lo hace con la cuestión de, por ejemplo, la creación de la bomba atómica, donde igual los científicos o todos los que formaron parte del proyecto Manhattan, es de, bueno, yo llegué por un proyecto que era inicialmente teórico para ver qué pasaba, pero ya cuando se dio y se llevó a cabo las dos detonaciones, al final nadie se responsabilizaba o asumía, ¿no? Realmente estas consecuencias desastrosas que trajo consigo, ¿no? Y ahí es donde, para este punto, utiliza la figura de Eichmann y ahorita me acuerdo el otro nombre, el que fue uno de los pilotos que estuvo a bordo de este avión que detona la bomba, y uno lo nombra el culpable sin culpa y el otro el culpable con culpa, porque este piloto del avión que suelta la bomba, él trataba de, ya que vio las consecuencias y demás, trataba de hacer una compensación de sus actos, y él era de Texas, y aparte de tener un montón de problemas psicológicos y demás, pues la guerra, hacía como crímenes para que lo metieran a la cárcel y él tratar de expiar culpas, y empezó a mandar dinero a los que pudieron sobrevivir en Hiroshima. Y ahí es donde Anders lo contacta, porque al final lo recluyen en un psiquiátrico, ¿no? Porque era, o sea, ¿cómo tú puedes estar diciendo que lo que hicimos está mal? Entonces seguramente está loco. Y Anders, cuando mantiene este intercambio a través de cartas, dice, tú eres el único que se dio cuenta de realmente la responsabilidad que implicaba tu papel, aunque fuera mínimo, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que él, en la cuestión, por ejemplo, de trabajo, de relaciones así, de condiciones materiales y demás, lo vincula paralelamente, algo con Marx, pero no, o sea, él no se consideraría marxista, nada. Pero esta idea que compartiste, que la burguesía abandona la idea del progreso porque ya no hay una clase social para subir cierto Anders. Sí. Sí, dice, adelante, David, muchísimas gracias por presentarnos de nuevo a Anders desde esta perspectiva. Igual creo que hay como, para mí me surgen también como varias ideas, igual no dudas, pero sí varias ideas que podrían apuntalar. Bueno, claro, lo que decía Dinora en estos paralelismos que encontraste, pero también puntos de distancia entre lo que pasa con esta antropología negativa. Pero creo que igual algo que también nos podría ayudar, no sé cómo lo has pensado tú y si nos puedes compartir un poquito más, esta idea del sufrimiento, ¿no? A partir de dominio ya con la naturaleza y el uso de la técnica para, pues, con nosotros
mismo, ¿no? Que creo que también está presente en Andrés por las otras intervenciones que también nos has presentado. Era como hablar un poquito en qué pasa con la idea de sufrimiento en lo que expone Andrés. Nada más, sobre la responsabilidad, se me hace interesante el piloto, se me hace interesante que enloquece, ¿no? Porque esto coincide, ¿se acuerdan en Ackermann, donde en la dialéctica de ilustración una frase donde dice el loco absoluto es lo mismo que el lógico absoluto? Entonces ya esto coincide con lo que hizo el piloto, como antes dice que el único que se responsable, digamos, el único que actúa, digamos, lógicamente después, se entiende su responsabilidad, no evadila, no hacerse güey, digamos, ¿no? Que es una actitud lógica, el lo que es. ¿No? Y eso es exactamente lo que ellos dicen, por lo menos hoy en esta sociedad que tenemos, locura y lógica son lo mismo. Yo creo que sí es cierto, es la única forma de dar resto de lógicos dentro de la locura. Tengo como 7 amigos cuando era chavo, que eran tantos, justo los 7 amigos más inteligentes que tuve, todos, sin excepción, estaban en el unicomio. En alemán es más fácil de unicomio que aquí, por un lado lo paga el Estado, la mitad es gratis. Bueno, también es una desventaja. Sí, no, los 7 más inteligentes, digo. Los 7 más inteligentes sin excepción entraron. Yo, por suerte, no soy de ellos, entonces no entré. Yo soy del campo. Yo en el campo soy más sencillo y todo más como bobo, a veces no se den cuenta. Pero digamos, los que son lógicos así, a lo mejor un poco barroco, los que son lógicos de verdad, entraron en el cambio. Y entonces, yo creo que eso es un punto, justo un poco lo que tú dijiste, Aureliano, hace rato, que la filosofía está como en la plena destrucción y creo que tiene que ver mucho con eso. Ya no es fácil para la lógica en esta sociedad. Lógica significa amplia palabra, no me refiero a la lógica formal, sino al pensamiento crítico, lógico, como lo quieran llamar, incluyendo, ¿no?, lo que estamos aquí haciendo, ya no es fácil. Ya no es fácil, entonces el impuesto, digamos, si realmente lo lleva hasta el límite, como este piloto, por ejemplo, no, terminas en la locura. Y hay, digamos, y nada más quiere saber aquí si Anders también hace una reflexión en ese sentido, o lo veamos como una cosa biográfica, que este piloto termina o si lo ven en ese sentido. No, sí. Sí, justo cuando compara, el piloto se aplicaba eternamente. Pero sí, justo cuando lo compara con la figura de Eichmann, ahí es donde ve esta coincidencia en la cordura al respecto de la denuncia de la locura por parte del gobierno estadounidense, ¿no?, que es el que lo mete al manicomio ahí en Texas. Y cuando escriben las cartas y le explica que él también va a ir a ver a las víctimas y demás, el piloto le dice que una vez que regresó de la guerra, él se consideraba como un farsante cuando iba en estos desfiles y anunciando como este triunfo, ¿no? Decía, o sea, no hay ningún triunfo en esto, ¿no? O sea, no, si bien cumplí eso, ¿no?, una tarea, esta no me hace sentir orgulloso, y por eso buscaba eso primero de que me cancelaran y de poder expiar, ¿no? Y Anders lo hace en ese texto del piloto de Hiroshima, donde analiza a través de las cartas esta parte de la poca cordura que había en un mundo así administrado, ¿no? Bajo esta, no le llamo obviamente razón instrumental ni nada, pero sí como bajo esta sistematización que ve en el triunfo de la ciencia a partir de la explotación de la bomba, esta imagen de progreso y de éxito por haber logrado, o sea, casi que terminar la guerra de pretexto, ¿no? O sea, por haber logrado esta obra o este artefacto que era increíble antes de su realización, pensarlo, imaginarlo y más en esas consecuencias del detonaban. Y muchos de esos, porque después existen más detonaciones de bombas atómicas después de estas dos grandes que fueron
varias islas en el Atolón Bikini, y parte de la forma de analizar la eficacia de las bombas era ver qué tanto detonaban, qué tanto destruían, los efectos en la gente, y también ahí a ver, se analizar que varios de los sobrevivientes los llevan a Estados Unidos, pero lo platicábamos ayer para ver cuáles eran los efectos de la radiación en la gente, ¿no? O sea, no tanto como para curarlos o demás, sino a ver qué más podemos sacar de información al respecto, ¿no? Y se volvió también ese campo de prueba para ver hasta dónde se podía llegar y qué tanto se podía modificar, ¿no? La siguiente bomba o demás. Pues esto se llama, el caso de Rami dividido en dos, se llama Vikingos, ¿no? Sí, por el la isla impacto. fue partida en dos. Y oye, la moda ha sido tan cínica de retomar esta partición de isla en dos, una base nuclear para el Alemania. Nosotros pues es una Viking, a lo mejor no lo sabían. Sí, el Viking no se llama Viking. Porque la Viking fue partida en dos para la bomba atómica, de un experimento. Sí, esto casi nadie lo sabe. Y hasta lo llamamos tranquilamente Viking. Incluso, y es como de las partes más preocupantes, si lo traemos a el 2025, crisis climática y demás, que bueno, muchas islas de este atolón obviamente fueron desaparecidas, la población que vivía en algunas la mudaron, tienen estos efectos obviamente de la radiación, lo que hay alrededor en cuanto a vegetación, peces y demás, no se puede comer. Y en una de estas islas todavía sigue, o más bien construyeron una cúpula que se llama la cúpula de Rooney, que ahí es donde casi que como cuando alzas la alfombra y echas la basura, así. O sea, todos los restos de las bombas atómicas, de los ensayos nucleares o demás, se reunió en uno de los hoyos que hizo una de las detonaciones y se le puso concreto encima. Pero con esto del cambio climático, aumento del nivel del mar, temblores y demás, apenas en 2020 se detectaron grietas en esa cúpula, ¿no? Entonces que la exposición de estos residuos pues está totalmente expuesta a las mareas y a las corrientes que nos llegan a todas partes de las costas, ¿no? Y dicen que no fumemos. No, porque justo los que niños de esta época son los que tienen muchísimo cáncer. Es un poco, a lo mejor millones de casos, por unos cientos de miles de casos de cáncer, es todo lo que dices. Sí, exacto, de la población que sigue viviendo a los alrededores y han querido como parte de estas islas volverlas turísticas y demás para quitar esa imagen como de muerte, radioactividad o demás, pero pues realmente por inundaciones, por todavía efectos, porque mucha de la comida que tiene que alimentar a los pobladores, o en este caso al turismo, pues tiene que ser traída, ¿no?, de otros lados, porque lo que hay alrededor todavía causa todavía estos daños. Pues sigue presente ahí esta parte. Sí, antes era un contentísimo movimiento antinuclear en Alemania, Europa, ¿no? Era de los líderes. Sí, más que porque él no logra, como lo dije al inicio, entrar a este círculo o a esta escuela de Frankfurt, y primero por su vinculación heideggeriana, o sea, él fue alumno de Heidegger, y al principio en este primer texto que les mencionaba, ¿sí? Dice, parte de las críticas era o sea, es que tu cubo sigue siendo heideggeriano, o sea, y la verdad no nos interesa. Y cuando propone el siguiente texto que tiene que ver con la música, casi cada uno dice, yo ya hablo de la música, o sea, no necesitamos y después de la guerra, y sale junto con todavía su esposa Hannah Arendt a París, y ya después él se exilia a Estados Unidos y Hannah se queda, después ya se divorcian, pero trata constantemente como de buscar el vínculo. Estuvo un tiempo cuando vivió en California con Marcuse, y tuvo estos, ¿no?, como encuentros en conferencias y demás con Adorno, pero nomás no lograba afinidad con él. Precisamente, bueno, tiene un texto que se llama sobre el esoterismo del lenguaje, y trata sobre
como ciertas cartas que se envían con Adorno, donde se discuten incluso ensayos o textos, pero al final siempre termina como esta discusión peleando y demás, porque Adorno dice, necesitamos salir a la calle, y lo invito a una marcha antinuclear, y Adorno dice, por supuesto que yo no voy a marchar atrás de ninguna bandera, y Adorno le contesta, ¿puedo marchar adelante de la bandera? No tengo problema. Y pues obviamente lo toma mal Adorno, o sea, no quiere hablar, pero al final eso, en el premio Adorno del 83, pues vuelve a conciliar y dice, bueno, al final todas estas ideas y puntos los manteníamos en común, y eso, ¿no? Formábamos un triste equipo. ¿Pero por qué Adorno lo considera un pensador menor? Como al principio, o sea, la parte vinculante con Heidegger era lo que nos interesaba, y después, como que la línea que siguió Anders de no académica, sino eso, ¿no? Estar en la radio, como de difundir, militante, exacto, hacia eso, como que, más que menor, como que pues no lo tomaba muy en serio, ¿sabes? Porque también sus obras más grandes fueron posteriores, las dos que son La obsolescencia del hombre en el mundo, o sea, ya fueron como muy posteriores. La mayor parte de estos años, ya después de que pudo regresar a Europa, se instaló en Austria, pues eran más bien como eso, ideas o tesis, por ejemplo, tesis sobre la bomba atómica, ¿no? Ideas sobre el análisis nuclear, y esta idea como apocalíptica, que siempre le criticaban y decían, pues es que él casi que siempre se la trae con que el mundo se va a acabar, ¿no? Y no queremos estar oyentes. Bueno, muy breve, ¿no? Como decía Heriberto, ¿no? En tu opinión, ¿cuál sería la explicación del desdén o el rechazo o la distancia de Adorno? Esta repulsión hacia la jerga heideggeriana, la cual podría ser representante de esta persona, o las reticencias a involucrarse, ¿no? Y hasta cierto tufo de superioridad elitista, ¿no? De la formación de Adorno, ¿no? Con profesores privados, por ejemplo, esta repulsión que tiene por el jazz y demás, o sea, puede ser un índice positivo hacia Adorno, pero también negativo, ¿no? Yo pienso en las dos cosas, ¿no? Pero tú que te has dedicado a estudiarlos, ¿por cuál querías o qué has pensado al respecto? Yo creo que tiene que ver con, no sé, o sea, si es una cuestión como soberbia, pero yo creo que de todas formas mantenía más Anders sobre Adorno, como una cuestión de respeto y de ni siquiera sentirse menos, pero sí como que su línea al final ya no le interesó vincularla a la cuestión académica, sino irse a la parte militante, decía, ¿no? Y que esta parte al final pues no era con lo que concordaba Adorno, ¿no? Recuerdo en alguna clase se explicaba el doctor Esteban, cuando va este grupo de jóvenes a la oficina de Adorno en el 58, ¿no? Y le dice que vayan, que marchen y demás, yo ya no puedo hacer esto. Entonces, por ejemplo, este rechazo que les platicaba que le hace en esta manifestación antinuclear, que dice marche, dale la bandera o más, o sea, su rechazo no era, que en alguna parte creo que sí Albert lo toma como, bueno, entonces está a favor de la cuestión nuclear. No era por ahí el rechazo, ¿no? Sino por toda esta vida previa que también en algunos puntos compartieron, ¿no? Esto del exilio, de escribir en otro idioma, de no poder incluso vincularse ya en el exilio en América, ¿no? O sea, igual Albert siempre, cuando trató como de presentarse en las universidades americanas, o sea, llegó un punto en que se le hacía lo peor, ¿no? O sea, decía, es que yo trato como de hablarles esto, ¿no? De música y demás, y encuentro que todos mis alumnos están mascando chicle y preguntándome, ¿y eso qué tiene que ver con Freud? ¿Y cómo explico eso? Pues ya no era por ahí, ¿no? Pues ya cuando regresa, decide dedicarse totalmente a esta cuestión nuclear, y después sucede Chernobyl, ¿no? Cuando llega bueno, ya todo está tranquilo y demás,
pasa este accidente nuclear, donde esta energía de propuesta, de progreso y demás, que incluso plantaba hasta una ciudad, ¿no?, alrededor de la planta nuclear, pues nos devuelve este fracaso otra vez y los peligros que conllevó el desastre. No, es justo que Greta Thunberg quiere ver todo esto, porque hace un comentario, porque el romanticismo de Greta Thunberg, que ella debería ir a sus cuartos, debería leer todo eso, porque las plantas nucleares en temas económicos no son rentables, son todas subvencionadas por el Estado. Por ejemplo, es la única industria que no necesita tener un seguro, no están aseguradas, porque el seguro sería tan caro, porque el daño que hacen es tan gigantesco, que sería carísimo, entonces sería totalmente irrentable. Es la única industria que hay que está por ley exenta de tener un seguro y se hace responsable en los estados correspondientes. O sea, hay un accidente, normalmente en la industria se explota la empresa y sobre el seguro pagan, en caso de las plantas nucleares, en todos los países del mundo paga el Estado y son gastos incalculables. ¿No? Chernobyl, una entrevista con el dueño, con el jefe de Chernobyl, todavía Chernobyl trabaja 1.500 personas en 3 turnos, hasta hoy, ¿no? Y porque tienen que cuidar la planta porque no se sobrecalienta, eso toma, 1.500 personas trabajan ahí, y le preguntan, ¿cuánto tiempo usted estima que van a tener que cuidar la planta? Dijo, no sabemos exactamente, aproximadamente 20.000 años. Entonces, calculan esos 20.000 años, 1.500 personas, es un gasto gigantesco que ningún seguro pagaría. Por eso están subvencionadas todas las plantas nucleares por los estados a esta excepción del seguro, y si lo hacen porque las plantas nucleares son la base de las bombas nucleares. La razón principal por estas plantas existen porque ahí se hace la materia prima para las bombas. Esa es la razón principal, ¿no? Y tal vez la única. Porque insisto, en temas económicos no tiene ningún sentido esas plantas, ninguno, ¿no? En económica es un total fracaso. Entonces, sí, esto que tú me cosas, porque ella defiende esta tecnología justo ayer, porque antes de Chernobyl había otro accidente que es 3 Mile Island, es una isla cerca de Nueva York, en el estado de Nueva York, cerca de la ciudad de Nueva York. También estaba a punto de explotar un accidente muy grave, la cerraron y justo ayer vi que la van a reactivar esta planta para la inteligencia artificial. Porque gasta tanta energía, sí, en el momento que Google, Amazon lograron negociar que 3 Mile Island, que la planta, primera planta que había tenido un accidente gravísimo, no explotó, pero estaba a punto de explotar. ¿Cómo es? 69. A 79, gracias. Bueno, sí, claro, 79. Entonces ya la verdad, no sé si, ayer en la prensa usted que leí esto, que ya es un hecho que la van a reactivar. No sé si van a hacer un ajuste, pintar un poco bonito. Pero que sí, y están, los ecologistas, muchos están en todo eso. No aquellos que se fijan en el aire, el calentamiento global, piensan que es el único problema que hay. ¿No? Y la primera famosa Greta Thunberg, que en una entrevista dijo hay que reactivar las plantas nucleares por razones ecológicas. Ese es justo este ecologismo romántico pendejo, pero no te lo diga así, que está muy de moda hoy. ¿No? Y diga, oye, justo hay 30 años, ahorita no debe ser. Pues te digo, porque el punto de las dos luchas, el sabe la lucha contra las bombas nucleares es la misma lucha que contra las plantas nucleares, es una sola lucha, es una unidad. Uno no existe sin el otro, si las plantas no habría sin las bombas, no tendría sentido, solo por eso existen las plantas nucleares. Nadie lo dice, por eso Francia tiene tantas plantas nucleares, porque es un país europeo con más bombas nucleares. ¿No? Y lo justifican con argumentos teóricos, económicos, que insisto, es una mentira. Argumentos económicos no hay en favor de esas plantas, no hay ni uno, insisto, por el gasto de los próximos 20.000 años uno explote, ¿no? Y esto es una estimación conservadora, puede ser también 30.000 años. Es que no se sabe exactamente cuánto dura, porque saben, no está caliente constantemente en Chernobyl, y si no se enfría, se va al centro de la Tierra, esta masa controlada. Tuvieron que poner el túnel, sí saben lo del túnel de Chernobyl, ¿no? Tuvieron que hacer un túnel por abajo para extraer de abajo y mandaron robots de soviéticos, gringos, japoneses, alemanes, franceses, todos se quemaron por la radioactividad, los mandaron personas. Y ahí el número oficial que da el gobierno allá dicen 60.000, el número inoficial es que es 600.000, todos murieron ya. Digo, en el número no es muy claro, digamos, varía entre 60 y 600.000, pero lo mandaron cada uno como 3 minutos, pues son tantos. Porque en 3 minutos no es tan grave porque ningún robot del mundo pudo aguantar la radioactividad, pues mandaron personas. Y esto era la tendencia otra vez al accidente. Los únicos que aguantamos la realidad somos las personas, unos 3 minutos y luego nos morimos, claro. Pero digamos que unos 3 minutos podemos salvar a la humanidad, porque si no esto se hubiera contaminado a lo mejor también entero. Y pues esto tiene que enfriar los próximos 20.000
20.000 años, porque si no hay una segunda, el fenómeno no está controlado. Digamos, está temporalmente controlado, pero existe los próximos 20.000 años tienen que trabajar 1.500 personas que gastan muchísima energía eléctrica, no tienen que constantemente bombear la agua, etc. ¿no? Y pues digo, económicamente económicamente no tiene sentido, porque es una técnica incontrolable. No hay un modelo físico de controlarlo. A veces se demuestra 3 accidentes, ¿no? Fukushima, que se consideran los países más avanzados tecnológicamente, Japón tampoco lo podían controlar, porque Chernobyl dijeron a los soviéticos, no saben, ¿no? Porque tienen buenísimos. Y lo que quiere decir, todo esto lo analiza como tal vez mejor que nadie. Es buenísimo, pero bueno, más como comentario. ¿Sí que? ¿Alguien lo ha considerado? ¿No? Oye, bueno, entonces, a todo lo que había de pasar, pasa de la vida. Igual nada más un dato así al final de esto que dice de Chernobyl, cuando logran controlar, ¿no? En el 86 el incendio, pues ponen igual una especie de cúpula, el sarcófago, ¿no? Y apenas en 2018, 2019, igual, ¿no? Noticia la construcción de lo que le llamaron el arca, ¿no? Y aparte, cómo se anunciaba, ¿no? Era la estructura móvil más grande del mundo, jamás construida, para tapar a su vez el sarcófago, ¿no? Y que prometía eso, cierta seguridad por los próximos 1000 años. Y en 1000 años nos volvemos a preocupar y ponemos otra cosa encima para tratar de, y por eso digo, como que controlar lo que está ahí, que al final creamos, ¿no? Y esa es parte también de esa crítica de Anders, esta idea como de control frente a las cosas que tuvimos que, ni siquiera tuvimos, que modificamos y que generamos y demás en esta construcción de este mundo artificial, ¿no? Para poder, ahí eso ya no vivir en él, porque al contrario lo hace invivible que existan estas cuestiones mundiales, ¿no? Nos acerca más al apocalipsis que a la vida misma, ¿no? La presencia de esta amenaza o incluso el saber sobre esta tecnología, porque en algún momento dice, podrían ya desaparecer, que no es que se puedan desaparecer las bombas atómicas o las plantas nucleares, sino tenemos todavía el conocimiento para poder hacerlas de nuevo. Entonces no es que desaparezcan por completo, aunque ya no estén físicamente presentes, ¿no? Si se pudiera. ¿Física también está inventando eso? No, él estudió nada más que seguramente después tendría cuestiones de física por eso, pero... Sí, porque a mí mucho le falta lo que dijo ayer mañana, oye, el conocimiento. Y si tienes conocimiento físico básico para entender cómo funciona la planta nuclear y qué pasa si explota. Casi nadie sabe eso, entonces sí, y eso pues ahí no, ¿qué tanto esto así? Digo que no tiene la más mínima idea, porque si no tiene esa pendejada. Así sorprendente, porque es una pendejada, es que es la no tecnología. ¿Recuerdan Marx? Tecnología o maquinaria solo es aquello que reduce las horas necesarias para hacer el mismo trabajo. Las plantas nucleares la aumentan. Toda la energía eléctrica sabe lo de Chernobyl es mínima en comparación a que se va a gastar por los 20.000 años para limpiarlo. Más los horas de trabajo, más los 66.000 muertos que no se nombran porque hay una discusión sobre eso, excepto que digamos, no es maquinaria. En el sentido del marxista, las plantas nucleares no son una máquina, no reducen las horas de trabajo necesarias. Si calculas el refresco, etc. No, pero bueno, y esto lamentablemente casi nadie lo entiende. Y dicho el paso, a muchos marxistas tampoco lo saben, porque piensan que Marx tiene la misma definición de maquinaria de los capitalistas. Seguro que los capitalistas dicen maquinaria es aquello que me ayuda a sacar más plusvalía. Esa es la definición capitalista. Y Marx dice, más plusvalía, justo ahí es valor. Y Marx dice, no, valor de uso. ¿Cuántas horas de trabajo se ahorran para, digamos, hacer el mismo trabajo? No le importa más la cuestión de la plusvalía, ¿no? Para su definición de la maquinaria, ¿no? Entonces esto, y que la cultura como buena romántica se va al lado del valor, ¿no? Diciendo que le importa el lado del valor de uso, que los hechos se van al lado del valor. Es justo el romanticismo que ya se discutió. Finge estar del lado del valor de uso y en verdad está del lado del valor. Pues esto está peligroso, ¿no? Entonces el barroco dice que hay que estar en valor de uso, sabiendo que es imposible. Le digamos que por lo menos no mismo. Es lo que ahí tú dijiste, por lo menos molestan. Dice, ¿cómo los latinoamericanos no hacen revoluciones, pero al menos molestan? ¿O cómo hiciste en Valencia? ¿O están chingando? No me acuerdo. Y, sí, pero eso es justo lo que dice Línea, y no, por lo menos hay que chingar. ¿No? Sí.
Pero bueno, y por ejemplo con chingue gente como que... Pero bueno, hay que seguir, ¿verdad? Con la siguiente exposición.